¿Me comentas? Listo. Pues perfecto. Muy buenos días a todas las personas que están presentes el día de hoy. Mi nombre es Andrés Rodríguez, yo soy gerente de consultoría y formación en Iceberg Cultures of Inclusion. Junto con mi colega Jonathan, que también está aquí presente, estaremos moderando esta conversación llamada Claves en la reforma laboral de México y de Colombia. Y el día de hoy nos acompañan un grupo de expertas en materia legal que nos viene acompañando también en muchas instancias de diversidad e inclusión para hablar de cómo la temática, particularmente los cambios en las reformas laborales de México y Colombia, han traído no solo nuevas normativas legales en las que tenemos que cumplir como organizaciones, sino también trae a la mesa conversaciones importantes en materia de inclusión, en materia de prevención, en materia incluso de salud mental, que es importante abordar y que como empresas también es importante que empecemos a entender bien a qué hacen referencias estas normativas para saber cómo prepararnos y cumplir con ellas. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Lina Millán. Ella nos acompaña desde Colombia, es abogada asociada en Baker McKenzie. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Andrés, Jonathan, muy buenos días. Gracias por el espacio, por la invitación y bueno, muy feliz de estar hoy aquí con todos ustedes. Igualmente, Lina, feliz de contar con tu participación. Y desde México también nos acompaña Darinka Martínez. Ella también es abogada asociada de la firma Santa Marina y Esteta en México. Bienvenida, Darinka. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto a todos y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti también por tu participación. Y bueno, también aprovecho para agradecerle a mi colega Jonathan, que nos acompaña también desde Colombia y se suma desde Iceberg Cultures of Inclusion también a este conversatorio junto conmigo. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Andy, gracias equipo y gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Muy bien, perfecto. Pues miren, para empezar la conversación, quiero comentarles que vamos a estar abordando tres puntos principales a lo largo de esta hora que nos van a estar acompañando. Vamos a hablar un poco de cuál es el contexto, de dónde vienen estas reformas laborales, particularmente en México y Colombia, qué es lo que buscan atender. Vamos a hablar sobre cuáles son los principales puntos que vienen a traer estos cambios normativos y también vamos a hablar sobre cómo las empresas nos podemos empezar a preparar, qué recomendaciones tenemos y por dónde podemos empezar a implementar o preparar el terreno para estos cambios, si les parece bien. A nuestro público que nos acompaña, les invito a que si tienen alguna duda o comentario puedan colocarla en el chat o puedan colocarla en la sección de preguntas y ahí también las vamos a estar atendiendo al final de la sesión. Para empezar, Jonathan, creo que sería importante comprender cómo es el panorama actual o de dónde es que estas reformas laborales empiezan a traer cambios normativos al día de hoy. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco? Claro que sí, Andy. Y es que es muy interesante porque tanto en Colombia como México y de hecho también en muchos de los países en Latinoamérica seguimos enfrentando diferentes desafíos, diferentes barreras, diferentes resistencias, ¿sí? Entonces les queremos mostrar un poco cuál es ese panorama actual, ¿sí? Y cómo llegan estas reformas en México y Colombia de forma particular a, digamos que, a poner la conversación sobre la mesa y que podamos seguir avanzando en estos desafíos. Entonces, veamos, por ejemplo, Andy, esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, ¿sí? ¿Qué ocurre? Y acá, digamos que ponemos los dos escenarios. Entonces, por ejemplo, en México tenemos una brecha del 16%. Sin embargo, digamos que seguimos avanzando en mitigar en mitigar y acortar esta brecha. En Colombia, por ejemplo, las cifras del 5,8%, digamos que un poco más alentadora, pero eso no significa que sigamos, digamos que con brechas estructurales importantes en esa diferencia salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Estas son cifras actualizadas de los últimos años. Em, y siguiendo hablando de estos retos, precisamente a nivel laboral, la participación económica de las mujeres, cuando hablamos cuántas mujeres componen ese mercado laboral en Colombia que mueve la economía, pues en ambos países estamos cerca de
casi el 50% de las mujeres que podrían participar. Entonces ahí tenemos brechas gigantes. Y sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a ciertos territorios y demás, pues identificamos que, por ejemplo, en zonas rurales este porcentaje podría aumentar muchísimo más, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad que participan en ese mercado laboral, por ejemplo, que es uno de los grandes retos de la reforma laboral en Colombia, entonces vemos que 2 de cada 10 personas participan, ¿sí? En México la cifra es de 3 sobre 10. Sin embargo, lo que estas reformas laborales están buscando es también incorporar este talento a las organizaciones para que uno, no solamente la cifra aumente, ¿no? Sino que tengamos conciencia de cómo ver a las personas desde sus capacidades, ¿no? Em, y esta cifra que a mí en lo personal me preocupa un montón y es em, ¿cuántas personas LGBT reportan discriminación en el trabajo? Es 4 de cada 10 en México, 8 de cada 10 en Colombia, ¿sí? Todavía tenemos sesgos y estereotipos con la comunidad. Entonces acá, digamos que esta cifra habla de el proceso de selección y lo que viven al interior de las organizaciones en su día a día. Y si eso lo contrastamos, por ejemplo, con cuántas personas aún no lo hablan específicamente en su trabajo mental, 70% de las personas que digamos que abiertamente no hablan de su orientación sexual. Y esta cifra, wow, la disparidad de hombres, perdón, de horas que se dedican a cuidados del hogar. Entonces acá hablamos de cuidados de personas, que también lo hablamos dentro de la reforma laboral en Colombia, sino también de esas labores domésticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México es 2,5 veces más, en Colombia la cifra es del doble. ¿De cuántas horas? Entonces, en Colombia, por ejemplo, las mujeres dedican aproximadamente de 16 a 18 horas a la semana en labores domésticas. Entonces, son cifras que digamos que nos contextualizan, pero también digamos que nos hacen un poco repensar que tenemos que seguir trabajando sobre estos desafíos, ¿no? Y esta cifra, aún más preocupante, de mujeres que reportan haber experimentado el acoso sexual o laboral en las organizaciones, en México asciende a un 35%, en Colombia un 23%. Sin embargo, aquí lo que tendríamos que decir es que entre el 50 y 60% de los casos no se reportan. Acá solamente estamos hablando de reportes específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la cifra incluso puede ser del doble de lo que tenemos acá. Entonces, imagínense, más del 60, 50, 60% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso laboral o sexual en sus ambientes de trabajo. Y hoy vamos a ver precisamente eso, Andy, es cómo desde las reformas laborales estamos, digamos que, reconfigurando ese concepto de acoso, por ejemplo, y cómo seguir avanzando sobre esto, ¿no? Entonces, si quieren, para entrar en materia, me gustaría que comenzáramos con una pregunta con Lina, y es, por ejemplo, en el caso de Colombia y con todo este contexto del que estamos hablando actualmente y entendiendo que la reforma laboral es tan amplia, y seguramente en este espacio nos vamos a concentrar en esos puntos claves. Mm, Lina, ¿qué vacíos existían, por ejemplo, en temas de acoso e inclusión que la reforma laboral en Colombia busca atender? Bueno, Jonathan y a todos, muchas gracias. Sí, en efecto, yo pienso que todos estos cambios respondían precisamente a que la normatividad anterior se quedaba corta en lo que teníamos en su momento. Entonces, en Colombia se empezó a hablar de acoso laboral por primera vez en el 2006 con una famosa ley que es la 1010, pero estaba pensada únicamente para trabajadores en el entorno laboral de un empleador. O sea, compañeros de trabajo con vínculo laboral y mi empleador. Pero ¿qué pasa? Vemos que en la realidad hay muchos actores que interactúan en estos espacios laborales. Tenemos a los contratistas, tenemos a los trabajadores en misión, tenemos a los aprendices, a los practicantes, incluso muchas veces clientes, y todas estas personas estaban por fuera. O sea, ¿qué sucedía? Ni siquiera se contemplaba la idea de que pudiese ocurrir acoso con estos otros actores. Entonces,
había un vacío clarísimo aquí que si esto sucedía, pues no era acoso porque la ley dice que solamente trabajadores, entonces lo siento practicante, lo siento contratista, usted no es sujeto de protección. Entonces pienso que eso es un primer vacío que lleva o motiva a que se empiecen a generar todas estas reformas. En segundo lugar, no había una visión integral de lo que era la violencia y el acoso. Sí, había una lista de conductas, había una lista de actos, de acciones, pero no se recogía de forma plena todas esas otras acciones o otras formas de violencia. No se hablaba de violencia de género, por ejemplo, no se hablaba de violencia psicológica, no se hablaba de violencia económica, nada de eso se contemplaba. Entonces, había también un vacío frente a lo que realmente se debía entender como acoso. Eh, También teníamos, por ejemplo, de que no había un enfoque robusto como tal de inclusión y diversidad en el ámbito laboral. Entonces, habían sí algunos principios de no discriminación, pero no estaban como tal aterrizados a todas estas situaciones que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, no se hablaba de identidad de género, no se hablaba de reconocimiento de nombre identitario, no se hablaba de orientación sexual. Nada de eso se reconocía suficientemente y tampoco se reconocía de que ciertos individuos o ciertos grupos dentro de ese ámbito laboral podían sufrir o tenían mayor riesgo de sufrir acoso que otros. O sea, nada de eso se determinaba, todos, digamos, estábamos como en el mismo plano, entonces no se reconocía esa posible vulnerabilidad que podían sufrir unos más que otros. Y para finalizar dentro de las brechas, pienso que había un enfoque más hacia, hacia evitar la multa, hacia cumplir para evitar que me sancionen, o sea, más que a prevenir. Entonces, yo cumplo porque no quiero que el ministerio me multe, pero como tal en dentro de mi organización yo no tengo una cultura que busque generar un ambiente igualitario, un ambiente libre de violencias, un ambiente libre de respeto, sino simplemente con la mentalidad de tengo la política para que no me sancionen, pero más allá de eso, no genero estrategias o alternativas diferentes de prevención dentro de mi organización. Entonces, para cerrar, pienso que esos pueden ser como los principales puntos que podemos abordar desde Colombia. Y bueno, Lina, eso que nos cuentas, sí, que nos abre como ese panorama y una conclusión sería es cómo, digamos que avanzamos desde el papel a la práctica, ¿no? Cómo lo llevamos a la acción. Bueno, Arica, y en ese sentido, ¿cómo ves esa situación en México? Digamos que acá en México, ¿cómo se venían abordando estos temas de igualdad o de equidad de género antes de este impulso de la ley federal? ¿Qué nos puedes contar ahí? Gracias. Bueno, pues escuchando a Lina me doy cuenta que hay muchas cuestiones similares entre Colombia y México, sobre todo por un tema cultural que hemos venido arrastrando desde hace muchos años. Entonces, aquí en México, el 15 de enero de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sí, ya había algunas normativas y algunos aspectos que referían sobre esta igualdad, pero justamente, igual que en Colombia, no estaban aterrizados. O sea, todo lo que había antes iba muy enfocado en igualdad sustancial. Y para mí es muy importante hacerles esta diferencia entre igualdad sustantiva e igualdad sustancial. La igualdad sustancial es el objetivo. Entonces, el objetivo desde hace muchos años siempre ha sido pues que haya igualdad, equidad, que los hombres y mujeres tengan mismos derechos, que en algún momento no existan brechas, que en algún momento se acabe, pero solo queda como en fantasía, en deseo, tenemos ese objetivo. Entonces, igualdad sustancial, podríamos decir que tiene muchos años que tenemos igualdad sustancial, pero igualdad sustantiva y por ello la importancia de esta reforma es el cómo lo voy a lograr, cómo lo estás aplicando, cómo lo estás aterrizando. Entonces, por ejemplo, algunos antecedentes claves de esta reforma, pues me regreso desde el voto a la mujer. O sea, desde ahí empezamos a tener algunos principios y más o menos el camino que nos iba llevando a tener la igualdad entre hombres y mujeres. Luego, por ejemplo, en el 2019 el tema de la paridad, donde ya se modificó la Constitución para asegurar que la mitad de cargos públicos fueran ocupados por mujeres y hombres. Pero esto más lo veían como cumplir con la cuota, cumplir para que no me multen, como en Colombia, cumplir para que no me expongan, pero no como tal traer la cultura, interiorizar la cultura y entender que esto debe de suceder sí o sí. Entonces, esta reforma lo que viene a hacer es
pues qué padre que tengas normas, qué padre que tengas regulaciones internas. ¿Cómo las estás aplicando? Y eso lo van a inspeccionar, o sea, ¿cómo lo estás aplicando? Porque pues a lo mejor en documentos yo tengo una política que aquí dice que entre hombres y mujeres no hay brechas. Ok, tu política está perfecta, cumples con la igualdad sustancial. Ahora demuéstrame que esto se plasma efectivamente en los salarios entre hombres y mujeres, en las oportunidades entre hombres y mujeres, en la transparencia de promociones entre hombres y mujeres y cómo estás capacitando a tus hombres y mujeres. Entonces, sí se venía viendo temas que nos estaban abriendo la puerta o nos estaban dando el camino muy lento, desafortunadamente, pero hoy en día con esta reforma tienes que cumplir, tienes que interiorizar la cultura y tienes que hacerlo parte de tu día a día, el tema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, principalmente para eliminar las brechas estructurales que hay en las empresas, brechas salariales y sobre todo para buscar erradicar desde el centro de trabajo la violencia hacia las mujeres. Violencia que no solamente pueden sufrir dentro de las empresas, sino que puede ser que sufran en sus hogares, pero como están dentro de tu empresa, tú tienes que tener la obligación de tener este acompañamiento, que es precisamente lo que ha faltado por todos los años y no tenemos esta cultura del acompañamiento, porque hay un miedo de no voy a acercarme porque puede haber represalias, sobre todo si el acoso o la violencia la estoy sufriendo por parte de algún superior o de algún compañero de la empresa. O qué vergüenza que sepan que en mi casa estoy sufriendo violencia. Mejor no le muevo, mejor no lo digo. Entonces, ya es obligatorio el que haya este acompañamiento a las mujeres que están sufriendo violencia, ya sea dentro de las empresas o fuera de las empresas. Y ya es obligatorio que busques eliminar y que elimines las brechas estructurales y las brechas salariales que hay en tu centro de trabajo con el objetivo de, ahora sí, tener una igualdad sustantiva y no sustancial. Qué importante esto que comentas, Darinka. Creo que se suma mucho a lo que comentaba también Lina, de cómo estas reformas vienen a evolucionar o a entender también el contexto actual que nos acompaña como sociedad, donde mientras tenemos una mayor comprensión de estas brechas, de cómo estos comportamientos los fomentan, repercuten o ayudan a erradicar, pues también como organizaciones tenemos que empezar a poner el foco en las temáticas y poner en foco en lo que necesitamos hacer para reducir las brechas, ¿no? En este sentido, pues las empresas y las organizaciones tomamos un papel mucho más fundamental en qué estamos haciendo en la práctica, ¿no? Y creo que tomando esto como punto, me gustaría preguntarle a Lina, entonces, ¿cuáles son estos principales cambios que traen estas reformas laborales, particularmente para Colombia? Ya nos hablaste un poquito de cómo vamos a empezar a evolucionar esa mirada, pero particularmente, ¿cuáles dirías que son estos puntos que cambian? Claro que sí, Andy, gracias por la pregunta y esto me parece muy importante porque realmente creo que sí hemos tenido muchos avances. No me voy a detener en absolutamente todos, voy digamos, a enfocarme como en los principales y yo empezaría porque desde la legislación local nos empezamos a alinear con los estándares internacionales, especialmente con lo que es el convenio 190 de la OIT. Entonces, el convenio 190 de la OIT empieza por hablar de que ya el acoso no ocurre en el lugar de trabajo, sino en el mundo del trabajo. Y esto nos abre una puerta y es súper importante porque esto precisamente nos permite empezar a incluir toda esa población y todos esos entornos que antes no estaban. Entonces, ¿qué implica esto? Número uno, que hoy el acoso ya no ocurre solamente en el lugar de trabajo, entendido como la oficina de mi empleador, los entornos digitales. Por ejemplo, hoy que el teletrabajo es tan común, el acoso puede ocurrir por medio de Zoom, por medio de Teams, por medio de WhatsApp, por medio del correo electrónico. Eso no estaba contemplado, hoy sí. También, por ejemplo, en los espacios organizados por el empleador fuera de la jornada o por de la empresa. Entonces tenemos la fiesta de fin de año, por ejemplo. Entonces, allí también ya puede ocurrir acoso el día de hoy. O si estamos en un evento de trabajo que toca irse de viaje y estamos en el hotel, allí también puede ocurrir acoso. Entonces, hay una ampliación clara. Pasamos del lugar de trabajo, entendido la oficina, a todos esos entornos donde podemos interactuar y que antes no estaban contemplados, hoy sí
puede ocurrir acoso y hay protección en estos espacios también. Y en línea con esto, y como lo mencionaba anteriormente, también hay entonces una ampliación en el alcance y los sujetos protegidos. Toda esta población que antes no entraba, los practicantes, los aprendices, los contratistas, los proveedores, los clientes, ya todos estos también son sujetos de derechos, pero también de obligaciones de cara al acoso. Entonces, aquí también hay una ampliación frente a qué sujetos se cobijan y esto es súper importante porque había un vacío total en este sentido. Si bien en el 2024 que se emite la ley de acoso sexual, se empieza a hablar ya de esta ampliación porque ya se dice que el acoso sexual puede ocurrir también respecto de estos otros grupos. Había entonces esa disparidad porque el acoso laboral solo para trabajadores, el acoso sexual sí frente a todo este grupo poblacional. Entonces teníamos allí esta diferencia y con lo que busca la reforma laboral es equipararla, ¿no? Acoso para todo el que interactúe en el mundo del trabajo. Entonces, súper importante esta alineación frente a la OIT. Y con esta ampliación también se amplía o se extiende lo que es la definición de acoso. Ya no es solo acoso laboral, sino también se incluye violencia y también se incluye la discriminación. Entonces, eso me parece súper importante porque ya no hablamos solamente de acoso, sino que también hablamos de violencia en el lugar de trabajo y aquí entra lo que es la violencia de género y hablamos también sobre la discriminación, incluida la discriminación en razón de la orientación sexual. Entonces, muy importantes estas ampliaciones que se empiezan a dar con todas estas reformas. Y yo pienso que uno de los aspectos también importantes, como lo hablábamos en el punto anterior y Darín también lo mencionó, es incentivar y buscar que se pase de solamente ese tema de cumplo por cumplir a un rol de prevención. Entonces, surgen un montón de obligaciones en materia de prevención para las empresas. Hoy ya no basta simplemente con tener políticas, sino tener protocolos formales, rutas de atención, eh, realmente políticas que aborden el acoso, pero desde cómo lo voy a prevenir, cómo voy a evitar de que esto ocurra en vez de simplemente actuar una vez ocurra. Entonces, ya no es como un rol reactivo, sino un rol preventivo. Y finalmente, ya para concluir, estas reformas también buscan aterrizar la inclusión en obligaciones concretas. Entonces, con la reforma laboral, por ejemplo, surge la obligación de cumplir con una cuota de contratación de personas en situación de discapacidad. Entonces, ya yo no simplemente digo yo soy inclusivo, sino que ya yo también desde la práctica me comprometo como organización a realmente incluir a estas personas dentro de mi organización. Y no solamente con contratarlas o incluirlas, sino que me comprometo también a realizar los ajustes razonables y brindarle todas las herramientas y apoyos que necesita para que en efecto esté en igualdad de condiciones frente a las demás personas y no experimente una barrera al momento de realizar esta labor. Entonces me parecen estos puntos muy importantes porque empezamos a pasar del solo soy inclusivo, me intereso por los demás, a realmente, bueno, acciones uno, acciones dos, a cómo los estoy aterrizando en la práctica en mi día a día. Muchas gracias, Lina. Creo que sumando a esto que comentas, para pasar a la práctica y salir del papel que se puede ver muy bonito, pero que no sabemos cómo aplicarlo, el tomar en cuenta estas consideraciones es lo que permite que realmente tengan un efecto positivo y que sean sostenibles a través del tiempo, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría preguntarle a Darinka, ¿cuál es la situación para México? Nos comentabas en este avance de la igualdad sustantiva y sustancial, ¿cómo es que estos puntos están empezando a aterrizar particularmente para México? Claro, bueno, los retos más importantes van a ser no solamente cumplir con la regulación, sino eliminar y desmontar barreras estructurales, culturales y de estereotipos. Ese va a ser el reto más importante que van a tener las empresas para poder tener la igualdad sustantiva, que es lo que busca esta reforma. El punto dos, que es también un reto de los más importantes, va a ser la materia de prevención, preparar y aplicar. ¿Y cómo lo explico esto? Porque podría ser que llegue alguna inspección o alguna autoridad o alguien que llegue a preguntarle a la empresa como, bueno, ¿y cómo estás aplicando esta reforma?
Y tal vez la respuesta sea, bueno, pues todos los casos que ha habido de violencia hacia las mujeres en mi centro de trabajo, todos están atendidos. Pero si tú haces una estadística en ese centro de trabajo, resulta que hay muchísimos casos de violencia dentro del centro de trabajo. Entonces, pues sí, los estás atendiendo, pero ¿cómo estás previniendo esto? Cuáles son tus acciones concretas para eliminar esto que está pasando dentro de tu centro de trabajo? Pues sí, ya las atendiste, pero no las estás eliminando. Entonces, no nada más es un ya las estoy atendiendo y qué padre. No, es cómo estás eliminando, cómo estamos buscando métodos, protocolos, acciones concretas, canales de comunicación, buzón de quejas, etcétera. ¿Cómo ha sido tu acompañamiento con las mujeres en especial para eliminar esta brecha estructural, para eliminar estos estereotipos, para precisamente aplicar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres? Entonces, son dos puntos importantes, que es eliminar estas brechas y em, aplicar adecuadamente la reforma a la igualdad sustantiva. Entonces, va a ser un reto súper importante porque es desaprender lo que hemos aprendido durante muchos años y sesgos que hemos arrastrado durante muchas generaciones. Entonces, primero ese va a ser el reto más importante. Porque tal vez aplicar la ley, pues la vas a tener que aplicar y entonces, aunque no te guste, pues de alguna manera estás forzado a aplicarla. Y eso lo puedes hacer de dientes para afuera. Pero eliminar estos sesgos o estas estructuras o esta desigualdad que siempre ha existido, estos estereotipos, va a ser muy difícil porque no lo estás entonces aplicando genuinamente, no lo estás interiorizando en la cultura organizacional de tu empresa. Entonces ese va a ser el reto principal y el segundo, obviamente, trabajar en materia de prevención. Muchos de estos temas se radican con materia de prevención. ¿Cómo puedo prevenir esto? Bueno, tengo que regresarme al inicio, desde la estructura de la empresa. Por eso ahí va a chocar con el tema de de las brechas estructurales. ¿Cómo puedo prevenir? Me regreso a cómo está planteada la estructura. Pues resulta que durante muchos años solamente los hombres son los que han sido cabeza. Entonces, desde ahí me tengo que regresar al inicio casi casi de cuando se fundó esta empresa. Solo había hombres, entonces va a ser muy difícil, pero necesario. Necesario, de lo contrario no vamos a poder cumplir con esta reforma. Ahora, es importante mencionar que no quiere decir que entonces ya eliminemos a todos los hombres y ahora ya que solo haya mujeres. O sea, debe de haber un análisis, un criterio objetivo para poder entender si en verdad estoy teniendo igualdad sustantiva o sustancial. Entonces, partimos de la base de que, ok, esta empresa la creó tres hombres, siempre ha habido hombres. Esos son temas ya más culturales o sesgos en materia estructural organizacional. Pero teniendo criterios objetivos y regresándonos a hacer una auditoría, revisar, analizar y empezar a eliminar paso por paso hasta llegar al punto de por qué estamos donde estamos, por qué estoy teniendo violencia en el centro de trabajo, por qué hay tantas mujeres con tantas enfermedades mentales, me refiero a temas de depresión, ansiedad, burnout. O por qué tantas mujeres embarazadas están teniendo también problemas, por qué tengo tantas denuncias en materia de discriminación, en materia de acoso. Entonces, es regresarnos al principio, partir de la base, eliminar sesgos, eliminar brechas y ahora sí, prevenir, preparar y aplicar, como debe de ser, la reforma en materia de igualdad sustantiva. Muy importante Darinka, esto que comenta Darinka, sí. Perdón, Jonah. no, tranqui, Andy. De eso se trata el espacio, que podamos tener esa conversación. Y cuando te escuchaba, yo decía, ¿cómo poder seguir previniendo o eliminando o evitando? Y se me ocurrían muchas cosas para que podamos como hacer clic con políticas, protocolos y demás, pero creo que hay dos puntos importantes que van de la mano. Uno es este, definitivamente, protocolos, procedimientos, procesos, ok, pero ¿cómo lo respaldamos esto con procesos de formación, de sensibilización a las personas por medio de campañas, por medio de activaciones, ¿sí? Digamos que a nivel cultural, cuando hablamos de culturas inclusivas, lo que siempre estamos buscando es que, precisamente fortalecer esa cultura de inclusión, pero lo que sucedía anteriormente era como que se hacían planes aislados, ¿sí? Entonces, y literal voy a ser un poco crudo porque puede ser que hacíamos dos charlas al año, ¿cierto? La charla del mes de la mujer, por ejemplo, la charla, no sé, el mes del Pride o la charla, no sé, cuando celebremos un tema cultural. Entonces, acá, digamos que esta reforma
nos reta a cómo llevamos estos planes a largo plazo, cómo son sostenibles en el tiempo y cómo estos planes, porque también pasa muchísimo y es cómo estos planes hacen total match con esas políticas, ¿no? La forma en que nos blindamos o la forma en que los respaldamos. Porque muchas veces hablamos de equidad, muchas veces hablamos de protocolos de prevención y demás, pero cuando vamos a la compañía, por ejemplo, no encontramos estas rutas de prevención. Entonces, hoy en el discurso como, oye, sí, o sea, qué interesante que comiences a hablar de esto, pero si me pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, y también ahí digamos que tenemos una responsabilidad gigante y es hacerlo, digamos que con la asesoría que necesitamos, ¿no? De forma responsable, diría en ese caso. Bueno, Lina, y si quieres seguimos avanzando, porque quisiera preguntarte, por ejemplo, que es una de las grandes preguntas, ¿no? Que nos hacen, bueno, y ahora yo como en Colombia tenemos una expresión de cómo me como este pastel tan grande por pedacitos, ¿no? Y es, ¿cuáles son digamos que esos desafíos que seguimos enfrentando para implementar estas obligaciones? ¿Sí? Además que cuando lo conversábamos con Darinka y con Lina, como, oiga, son reformas que también tienen algunos vacíos, ¿no? Que son expertas en decirnos qué hacer pero que no nos dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Lina, ¿cuáles podrían ser esos desafíos para cumplir estas obligaciones? Sí, en efecto, Jonathan, y yo aquí quisiera retomar un poco lo que mencionaba Darinka, porque pienso que en efecto uno de los principales desafíos que tenemos es esa brecha cultural o ese mindset que tiene ahora mismo las personas, porque claro, la norma ha evolucionado súper rápido, pero las personas aún no han logrado digerir todos estos cambios. Entonces nos pasa mucho y desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho laboral, tenemos muchas situaciones donde hay quejas de acoso, donde hay situaciones entre compañeros de trabajo o en el interior del trabajo y cuando uno habla o investiga o entrevista al acusado, pero ¿cómo así? Pero es que yo le he dicho así durante 10 años, ahora es que se va a ofender. Entonces, claro, Ajá, entender esa persona que durante 10 años se lo decías estaba mal en ese entonces, pero no había esa conciencia, no había, tampoco la persona se atrevía a alzar la mano y decir, no me digas así, no me llames de esta manera o no quiero que me mires de esta forma. Había ese temor, no había esa claridad. Entonces, empezar a cambiar ese chip de que sí, de pronto durante 15 años lo hiciste y no pasó nada, no significa que esté bien. Entonces, pienso que empezar a generar ese cambio, en efecto, con mucha sensibilización, hablarle a las personas y decirle, claro, hay cosas culturalmente aceptadas, pero hay que entender que lo que a uno le gusta puede que al otro no. Entonces, tienes que empezar también como a generar en esas personas poco a poco la conciencia, con charlas, con espacios de diálogo, con espacios de sensibilización. Entonces, eso sí me parece muy importante porque sí lo hemos visto en la práctica que existen muchos sesgos, existen todavía conductas muy acentuadas que son difíciles de romper, pero pues toca empezar a hacer el trabajo poco a poco. Lo segundo es que realmente hay una complejidad regulatoria y una carga documental bastante alta. En el caso de Colombia tenemos lineamientos que ha emitido no solamente la reforma laboral, sino el Ministerio del Trabajo, a través de resoluciones, a través de circulares. Entonces, claramente hoy estamos hablando no solamente de tener una política, sino que tenemos que tener entonces la política de acoso, la política de acoso sexual, la política de acoso laboral, el manual del comité de convivencia, el reglamento de trabajo actualizado, un protocolo de atención, rutas de atención, comité de convivencia. Entonces, claro, esto implica un nivel de estructuración mucho más alto y para muchas organizaciones, y lo estamos viendo especialmente para las pequeñas y medianas empresas, esto es una carga administrativa bastante alta y también implica pues una inversión económica y costos adicionales que muchas veces pues no son fáciles de cumplir. Entonces, aquí sí vemos, por ejemplo, una primera brecha en que obviamente pues no es lo mismo una gran organización que ya durante muchos años ha venido trabajando esto versus una pequeña empresa que de la nada le toca empezar a cumplir con todo. Entonces, allí realmente hay ujú, un reto importante. Y también resaltaríamos esa brecha entre lo escrito
y la implementación en la práctica. Entonces, ¿cómo llevar ya estas políticas que yo tengo el día de hoy? Creo que ya lo hemos hablado y lo hemos mencionado mucho. ¿Cómo lograr que eso que tengo en el papel, en efecto, cuando ocurra un caso, me funcione? Porque entonces vemos que, por ejemplo, han habido casos de muchos clientes en que tiene la política de acoso por acá, el manual de convivencia por allá, lo que dice el reglamento interno, y ocurre un caso y uno empieza a analizar, se contradicen, la una no está conectada con la otra, y uno va a atender el caso en la práctica y está maniatado porque dice, miércoles, esto no funciona. Entonces, de ahí la importancia, pienso yo que con todos estos cambios, pues sí surge una necesidad de contar con un acompañamiento adecuado, asesorarse bien, tener mucha claridad en los procesos y pues obviamente capacitarse. Pienso que pues todas las personas que nos acompañan hoy están cumpliendo con parte de esto que es capacitarse para entender precisamente qué está pasando y cómo lo voy a aterrizar al interior de mi organización. Lina, muchas gracias. Darinka, y ahí si quieres, para cambiar un poco la dinámica y poder ir respondiendo a algunas de las dudas del chat, las voy a tomar como de forma aleatoria, por ahí veo dos que se conectan y hacia el final vemos si podemos seguir respondiendo otras. Entonces, Darinka, mira, te voy a conectar dos. La primera nos dice es, ¿cuáles son? Tú nos hablabas Sí. de unas acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tal, Darinka, si ampliamos un poquito y dice, ¿cuáles son las acciones a implementar con prioridad precisamente para romper con esos sesgos? ¿O cuáles son esos principales focos a los cuales debemos impactar como organizaciones para cambiar culturas internas? Además que, digamos que esto nos aplica para todos, ¿no? Son puntos en común. Y ahí podríamos, creo que conectar con esta que dice, ¿cuáles serían esos temas sugeridos para comenzar a sensibilizar y crear conciencia en en nuestras organizaciones? Creo que están súper conectadas. Sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una auditoría. Todas las empresas, es la sugerencia siempre hacer una auditoría, principalmente en toda la documentación que tienen respecto a las contrataciones. ¿Para qué? Para entonces eliminar el tema de que haya procesos de contratación con discriminación. O sea, nos vamos a regresar desde nuestros procesos de reclutamiento. ¿Cómo estamos ofreciendo o cómo estamos poniendo en redes o en las páginas de reclutamiento, cómo estamos poniendo la vacante? Desde ahí iniciamos con procesos de discriminación, brechas estructurales, desigualdad de género, falta de igualdad sustantiva, etcétera. Entonces, desde ahí, ¿cómo estamos poniendo la vacante? Luego, ¿cómo son nuestros procesos de contratación? Por eso les decía que nos tenemos que regresar al inicio para poder empezar a erradicar esto. Después, entonces, ¿cómo tenemos nuestros procesos de discriminación? Después, ¿qué protocolos tengo? ¿Qué protocolos me hacen falta? Tenemos que meternos a revisar las normas oficiales mexicanas, la propia constitución política y, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué protocolos tenemos? ¿Qué protocolos tengo que cumplir? Primero, porque los tengo que cumplir porque soy una empresa y dos, quizá a lo mejor no los tengo que cumplir porque tengo un cierto número de empleados, pero tal vez son necesarios para eliminar precisamente esta brecha cultural. Aquí lo importante es, nunca va a sobrar. O sea, tenemos que ver siempre esto como nunca va a sobrar todo lo que hagamos para implementar y erradicar el tema de la desigualdad que hay actualmente entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué protocolos son necesarios sí o sí básicos? Protocolos, políticas para evitar la discriminación, erradicar la violencia contra las mujeres, etcétera. Hay que implementarlo en nuestros reglamentos interiores de trabajo. Eso también es súper importante porque son normas internas que nos ayudan a regular la convivencia y los límites que haya en los centros de trabajo. Entonces, esta reforma nos obliga a que lo tenemos que implementar en nuestro reglamento interior de trabajo. Y eso obviamente va a ser susceptible de inspección porque si no nos van a multar, que no debería de ser lo más importante, pero al final también es importante porque pues puede tener aquí un detrimento en la empresa, ¿no? Entonces, hay que incorporarlo en nuestro reglamento interior de trabajo, hay que tener protocolos, o sea, acciones continuas. Hay que generar y crear un comité de diversidad e inclusión. ¿Por qué? Porque este comité va a ser lo más imparcial posible y además va a tener la tarea, obviamente, de revisar todos estos casos, porque si yo voy directamente con el amigo de mi jefe, que es mi jefe el que me está violentando, pues ya se perdió toda transparencia, puede ser que sea imparcial, entonces generar un comité de diversidad e inclusión y ese comité para que pueda ser el que resuelva todos estos temas. Y en consecuencia debe de haber canales adecuados de denuncia
y sobre todo el acompañamiento, porque hay muchos centros de trabajo que tienen un buzón de quejas saturado. ¿Y qué hiciste con esas quejas? Bueno, pues ahí está, ya después lo vemos, etcétera. No, tienes que tener líneas de tiempo, protocolos que digan, la empresa recibe la queja, la pasa al comité, el comité en un lapso de 10 días tiene que resolver, iniciar un proceso de investigación, porque esto nos va a ayudar a prevenir, uno, que exista todos estos problemas y estos sesgos y estas brechas en la empresa. Dos, a que las empresas tengan un proceso adecuado y un proceso de investigación como debe de ser. Y tres, a que ante una eventual queja o reclamación por parte de alguna empleada, pues tú genuinamente tengas un proceso adecuado y tengas como decir, yo realmente hice lo que tenía que hacer. Y bueno, si a lo mejor puede ser que no resultó favorable el proceso, porque también hay casos, o sea, la realidad de las cosas es que tenemos que ver que hay casos que también no prosperan por alguna u otra razón. Bueno, tú tienes ya el cumplimiento, pero si de repente llega una queja, llega un reclamo, tú, bueno, sí, tengo un canal de quejas, ¿y qué hiciste? Bueno, pero yo tengo ahí un canal adecuado de comunicación. No, no es un canal adecuado porque ya no abriste un proceso. Entonces, me regreso. Procesos de contratación, transparencia, erradicar la discriminación desde la vacante, generar todos mis protocolos y políticas que tengo que tener por obligación y para eliminar estas brechas estructurales y culturales. O sea, nunca va a sobrar este tema. Y después tener transparencia en todos mis procesos. O sea, los empleados, las empleadas tienen que tener claro cuáles son los tiempos de respuesta, cómo puedo acceder a una promoción o por qué mi compañero sí accede a una promoción y yo no. Todos estos procesos tenemos que interiorizar la cultura de la transparencia. Eso es súper importante en los centros de trabajo. No con esto quiere decir que ya voy a publicar entonces absolutamente todo y bueno, Darinka gana 350 pesos, no. Pero sí, los procesos sí o sí tienen que ser transparentes. Y con esto, obviamente, ya tendremos un cumplimiento muy alto para poder erradicar el tema de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y sobre todo, vamos a estar trabajando muchísimo en materia de prevención. Teniendo todos estos procesos transparentes, pues muy difícilmente vamos a tener un problema o una brecha así, porque vamos a eliminar esos sesgos de raíz. Entonces, esos van a ser los principales objetivos. Muchas gracias, Darinka. Creo que muy importante cómo acabas de sintetizar esto, porque va más allá únicamente del protocolo de denuncias o el protocolo de cómo se manejan estos casos, sino que implican una mirada más integral a cómo estamos funcionando como organizaciones y es algo que también desde nuestro lado, en el ámbito de diversidad, por eso también ponemos foco, ¿no? En cómo se están llevando los procesos de atracción, de desarrollo, cómo está haciendo esta transparencia en las compensaciones y beneficios, cómo consideramos la diversidad presente en nuestras organizaciones. Aquí tenemos personas que nos acompañan de diferentes sectores e industrias en los que seguramente cada uno, cada una ya imagina cómo es ese ecosistema de trabajo, pero justamente ahí es el valor agregado que da el tener este enfoque de diversidad para comprenderlo en su totalidad y que lo podamos implementar justamente por estas distintas partes, ¿no? Que si bien se sostienen en el papel, en la práctica pues se van consolidando pues justamente así como un trabajo en equipo de todas las áreas involucradas. Considerando esto que les comentaba, hay una pregunta aquí en el chat que aquí me gustaría dirigirte, Lina, también a Darinka, si escuchar. ¿Quién dentro de las organizaciones como área sugieren que debería ser los dueños o dueño de este proceso? ¿La política o la ley pide que sea algún actor en particular o es algo más al criterio de cada empresa? Gracias, Andy. Pues mira, realmente la norma no establece un dueño del proceso y pienso que esto tiene que ser precisamente un procedimiento conjunto dentro de diferentes áreas y aquí participan todos los actores, incluyendo los mismos trabajadores. Digamos que en principio por la experticia, la especialidad, usualmente quien se encarga de liderar estos procesos al interior de las organizaciones es el área de recursos humanos. No por algo en específico, no porque la ley lo diga, sino que precisamente pues por la formación, la preparación, el rol que ocupan estas personas dentro de la organización, es mucho más lógico que lo haga de pronto el departamento de contabilidad. Entonces, digamos que recursos humanos, pero en línea y apoyándose de diferentes actores. Entonces, por ejemplo,
las personas de recursos humanos muchas veces no tienen todo ese conocimiento en la parte legal. Entonces, aquí la importancia de que si hay un departamento legal al interior de la organización, pues también entre a apoyar desde el punto de vista legal, o si cuentan con sus asesores externos o no tienen asesores externos, buscar que también les guíen en cómo poder implementar estos procesos. Digamos que al interior de las organizaciones, lo que la norma establece, por ejemplo, para el caso de acoso, es que se conforme un comité de convivencia laboral, que es el que se va a encargar de conocer e investigar de todas estas quejas. Y estos comités están conformados por representantes de los empleados y por representantes de los empleadores. Entonces, aquí también muy importante que los miembros del comité estén muy, pero muy capacitados para manejar este tipo de situaciones, que entiendan realmente qué es acoso, que entiendan también toda esta perspectiva de violencia de género, que entiendan la perspectiva de discriminación, que sepan cómo deben manejar el proceso, cómo es el paso a paso, también que interioricen y entiendan el deber de confidencialidad que tienen frente a este tipo de situaciones. Entonces aquí ya por lo menos tenemos un siguiente actor que entra, que son los miembros del comité, la importancia de capacitarlos. Ahora, nada impide que además del comité, y vemos sobre todo esto en organizaciones que son globales, tienen de pronto canales de línea ética, canales que se manejan a nivel, digamos, al exterior incluso del país. Entonces, las personas que hacen parte de estas líneas éticas globales, que también tengan, digamos, una perspectiva del país que están conociendo o están manejando. No es lo mismo de pronto la queja como se maneja en Colombia, como se maneja en México. Entonces, también que tengan un poco como de esta conciencia. Pienso que no es un solo actor. Digamos que si bien por digamos que por experticia o por rol dentro de la organización, suele ser recursos humanos quien vaya liderando. No es solamente responsabilidad de recursos humanos. Ahora también hay un tema importante, el tema económico. La gerencia también debe aprobar recursos para que todo esto funcione, porque si yo necesito, pues, contratar un asesor externo, si necesito organizar charlas, si necesito, pues también debo tener un presupuesto aprobado. Entonces, también la parte de la gerencia, pues para aprobar esos recursos, básicamente vemos, es un conjunto de personas, o sea, básicamente necesitamos de toda la organización un engranaje para que esto funcione, porque si es solo recursos humanos y el resto nos desentendemos y si no se cumplió fue culpa de recursos humanos, pues ahí ya empezamos mal. Ajá. Muy buen Bueno, punto este, así ¿verdad? es. No, tranquilo, Andy. Digamos que ahí me quedé pensando en todo esto que nos dices, Lina, y es, acá tenemos una pregunta que justo hablaba de estos grupos, que al final debería ser como un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Si bien, digamos que ciertas áreas velan, ¿sí? Porque esto se cumpla, que también es importante, también deberíamos de considerar un equipo multidisciplinario y diverso, ¿no? Que aporten en ese sentido. Acá hay una pregunta muy interesante de Arica y es, entonces, dice, en línea con lo que dice Darinka, los canales de denuncia nunca pueden ser anónimos, ¿verdad? Pues en este orden de ideas no se puede ejecutar el debido proceso. Cuéntanos ahí cómo deberían de funcionar un poco estos canales de denuncia y estas rutas de atención. Sí, muchas gracias. No se contrapone uno con el otro. La existencia de denuncias Ujú, anónimas no es incompatible con el debido proceso, porque el anonimato protege a la persona denunciante, mientras que el debido proceso va a exigir que cualquier medida disciplinaria se sustente en una investigación objetiva y en elementos suficientes. Entonces, como al final el simple hecho de que una empleada presente una denuncia no quiere decir que sea procedente. Entonces, es importante también proteger la confidencialidad de la denunciante y una vez que ya terminemos con el proceso ya se pueden hacer, se implementan todas las medidas que se tengan que implementar. Y además, el hecho de que los canales de denuncia sean anónimos, esto es una práctica que es correcto y lo implementan como una medida para fomentar la denuncia y reitero, proteger a las personas denunciantes, porque si no, entonces menos van a denunciar. Si de por sí hay un tema de falta de acompañamiento y de miedo y represalias, entonces la realidad de las cosas es que se podría no ser anónimo, pero para llegar a ese punto todavía nos falta mucho, nos falta eliminar muchas barreras culturales, pero para una respuesta mucho más técnica y jurídica no tiene que ser, o sea, no hay ningún problema en que sea anónimo. No estaríamos incumpliendo un proceso el hecho de que sea anónima la denuncia.
Muchas gracias, Darinka. Para ir finalizando, quisiera también retomar una pregunta que comenta aquí Ariela, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya existe una igualdad, quizá de manera natural, y no existe un foco rojo en materia de género o en materia de alguno de los grupos subrepresentados, ¿no? Y aquí me voy a permitir sumar esto que ya han sintetizado las dos en cuanto a, bueno, pongamos atención a veces en auditoría, a veces en grupos focales, a veces en entender cómo están siendo las dinámicas de trabajo dentro de mi empresa. No necesito llegar quizá a un foco de el número de denuncias o a un foco en cuanto a índices específicos para identificar cuestiones que podemos ir encaminando. El incorporar esta perspectiva de género sí nos ayuda a entender cómo estas brechas están presentes en las promociones, en las dinámicas de trabajo, en las asignaciones de proyecto, pero así como está esta perspectiva también, por lo menos esta reforma en cuanto a la de Colombia incorpora ya la inclusión de personas con discapacidad. En México la conversación viene muy en línea, entonces empezar a ver cómo están siendo estas miradas nos ya da un panorama ya como para empezar a trabajar en estas instancias, y que podemos también empezar a trazar una ruta de acción de manera más preventiva y no, proactiva, perdón, y no esperar a que también tengamos ahí algún foco rojo. Para finalizar, equipo, porque ya estamos casi al cierre de la hora, no se nos fue el tiempo volando, que nos da muchísimo gusto. Queremos compartirles algunas recomendaciones puntuales que aquí junto con Darinka y junto con Lina les queremos compartir para que podamos llevar a las organizaciones, ¿no? Si te parece bien, Jonah, empiezo con estas y Claro vamos que sí, complementando. Una parte muy así importante, ya es. la estábamos complementando, tiene que ver con fortalecer los mecanismos de seguimiento para transformar estas políticas en prácticas organizacionales, pasar del papel a la práctica, que promovamos la corresponsabilidad no solo de recursos humanos, sino también al liderazgo, al talento humano, que también los propios colaboradores y colaboradoras también tengan las herramientas para identificar y poder denunciar, en este caso, el acoso o la discriminación. Muy importante lo que comentaba Darinka, el que podamos implementar alguna medición, algún diagnóstico que nos permita ver cómo está el panorama en cuestión de seguridad psicológica en cuanto a las brechas, los factores organizacionales, y que asimismo también podamos garantizar que los canales que tengamos al día de hoy sean accesibles para todas las personas, mantengan la confidencialidad y sean confiables también, que puedan proteger a las personas que están denunciando. Jonah, ¿cuáles dirías que son las siguientes Claro recomendaciones? que sí. Mira, algo que hablamos durante todo este espacio y es cómo impulsamos ese liderazgo y lo llevamos a las prácticas cotidianas, ¿no? En ese día, porque recuerden que hay cosas, ahorita por ejemplo, y quiero que lean el chat porque tenemos preguntas, pero algunas personas también están compartiendo buenas prácticas y demás o qué hacen desde sus organizaciones. Y me quedé pensando sobre todo en esas prácticas cotidianas que, por ejemplo, en culturas como de mexicanas y colombianas normalizamos, ¿no? Entonces por ahí había un comentario como literal que existen ya sesgos de como, ay, no, es que ya no se les puede decir nada, es que ya todo hoy en día es un acoso. Sí, es que definitivamente las mujeres se inventaron esto para... Son cosas que escuchamos en el día a día. Entonces, prácticas cotidianas de cómo, digamos que seguimos fomentando esos entornos laborales seguros, respetuosos e inclusivos, pero creo que acá también es importante comenzar a tener esas conversaciones incómodas, ¿no? También incorporar indicadores de clima laboral, bienestar y seguridad psicológica en la evaluación continua de cultura organizacional. Y ahí un poco me vuelvo a esa pregunta de Aria y es que, por lo menos en Colombia, digamos que la reforma laboral no exige una cuota de hombres y de mujeres, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces tengo que entender muy bien la industria, ¿sí? Hay industrias que históricamente, digamos que han tenido como roles más masculinizados. Entonces, es entender un poco cómo quiero impactar a nivel organizacional, pero no tenemos una cuota específica. Y con el tema de datos sensibles, que creo que también es muy importante porque ahí lo mencionaban, pues en Colombia tenemos la 1581 del 2012 que protege. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer ese tipo de preguntas en diagnósticos y demás, siempre y cuando sea confidencial y siempre y cuando, por ejemplo, sumemos preguntas de, o la opción de prefiero no responder, ¿sí? Porque tiene que ser un proceso voluntario, si quisieran mapear un poco o caracterizar esa población. Y acá, ¿cómo integramos? Esto tan importante, Andy, es cómo integramos.
bienestar con seguridad psicológica. Al final, digamos que el año pasado, por ejemplo, todos estos temas de diversidad generaron cierta polarización. Entonces, digamos que la invitación hoy en día es cómo lo integramos a todos los procesos, como todos los actores que digamos que podrían impactarlo a nivel de cultura organizacional. Y pues seguir sensibilizando en temas de sesgos, que lo hablamos un montón, sesgos, estereotipos, prejuicios, creencias, ¿no? Discriminación, convivencia laboral, y en la reforma laboral colombiana también tiene un artículo muy importante que ya el próximo mes tenemos que cumplir, ¿cierto? Y es ese código de ética de la compañía, y pues que se debe llevar a todos los niveles de organización. Y para cerrar es considerar la diversidad, ¿sí? O más bien considerarla para que esté presente en la organización y en esa estrategia de prevención. Es como de las cosas más importantes y de las recomendaciones que les queríamos dar el día de hoy. Bueno, por ahí hay varios comentarios también. Quiero mencionar algo y es como una reflexión que dice, hacer las cosas bien no debería depender únicamente de una ley, de una norma empresarial. Las políticas pueden establecer límites y consecuencias, pero por sí solas no garantizan comportamientos correctos. Lo que realmente marca la diferencia es que las personas tengan interiorizado el respeto hacia los demás, que sean capaces de reconocer sus propios sesgos de género, ¿sí? Porque los sesgos existen en todas las personas, incluso en nosotras mismas como mujeres. Reconocerlos es el primer paso para construir esos espacios más justos y respetuosos. Me encantó una de las conclusiones que aparecen acá. Seguramente no alcanzamos a leer todo o a responder otras preguntas, pero bueno, digamos que también queremos ser fieles al tiempo que destinamos para este espacio. Claro que sí. Aquí pues aprovecho para hacer pues el agradecimiento final a Lina, a Darinka que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a tomar nota de las preguntas que quedaron en el chat para podérselas compartir más adelante también. Y a las personas que se conectaron, que compartieron sus dudas y reflexiones, pues también muchas gracias por estar aquí presentes y por sumarse a la construcción de estos espacios más inclusivos. Les invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Sus comentarios nos ayudan mucho a seguir mejorando y buscar otras instancias con ustedes. Y pues eso, muchísimas gracias, Lina, Darinka, que se encuentren muy bien. Gracias, en serio. Nos vemos en una próxima Muchas oportunidad, Muchísimas, en gracias. otro espacio. Chao, muchísimas chao. gracias Feliz por la resto de día. invitación. Claro que sí. Chao, chao.